Primeramente, gracias a los pastores de la casa por la oportunidad, por el privilegio de darme, de poder compartir en esta noche una palabra que ha estado en mi corazón por muchos años, porque es algo que Dios ha venido trabajando en mi vida. Y yo creo que las experiencias vividas son las mejores experiencias que uno puede contar. Y la verdad que yo no puedo dejar de hablar de la misericordia, de la gracia y el favor del Señor en nuestras vidas. Quiero presentarme un poquito mi persona. Como usted va a ver, yo soy un poquito nervioso, camino de allá para acá. Tengo un poquito de músico, de poeta y de loco. Y yo creo que todos tenemos un poco de eso. Es importante en el caminar con el Señor poder tener esas expectativas, porque Dios nos llama a muchas cosas. Amén. Y en esta noche yo quiero abrir mi corazón y vengo delante de ustedes. Pero antes de hacer eso, voy a orar. Le voy a dar la libertad del Espíritu Santo para que Él sea el que nos ministre. Yo no tengo nada bueno que deciros, mas Él es el que puede hablar a través de mí. Amén. Amado Señor, te doy gracias por este día, por esta noche, Señor amado mío. Te doy gracias por mis hermanos aquí presentes. Te pido que en esta noche tú te glorifiques, amado Dios. Que tú permitas y me uses, amado Dios, con todo lo que tú has depositado en mi mente y en mi corazón en estos días, Señor. Padre, cargo un gran peso sobre mi vida, sabiendo que tengo una responsabilidad al abrir mi corazón sobre mis hermanos. Pero yo te doy gracias por todo lo que tú vas a hacer. Te pido que en esta noche tú hagas la obra tuya, mi Señor, y alcances, edifiques, sanes, restaures, porque eso es lo que tú haces por excelencia. Esto te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos una parte de nuestra historia en la cual nosotros nos podemos dar a conocer. ¿Cuántos de ustedes saben de dónde soy yo? Wow, porque se los he contado, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, nací en Ecuador, y no estoy hablando del Ecuador, mucha gente no entiende eso. Cuando hablan de Ecuador es África, no, es Ecuador. Está entre Colombia, el Océano Pacífico, el Pacífico, la Amazonía y el sur con el Perú. Nací en una ciudad en el Ecuador llamada Esmeraldas. Y mis padres, desde muy pequeño, yo tuve la oportunidad de tratar de expresar lo que yo siempre tenía en mi corazón. En esta noche, el tema que yo voy a tratar es la gracia. Y conjuntamente con este tema, voy a abrir un poquito mi corazón para que ustedes entiendan de dónde vengo, dónde he estado y a dónde voy. Antes de yo llegar a este país, yo me crié en el Ecuador. Por razones y motivos de la vida, nosotros muchas veces, como la vida de todo inmigrante, partimos de nuestros países. Antes de yo nacer, mis padres ya habían sido divorciados. Y la situación en nuestros países, le estoy hablando en la década de los 70, era muy difícil. Imagínense una mujer con 4 hijos sola. Mi madre emigró a este país y tomó una decisión un poco dura. Nos tuvo que dejar como todo inmigrante, pero Dios tenía un propósito y un plan en todas esas cosas. Me crié con mis tíos, tuve la oportunidad de ser inculcado, de poder ser educado, de conocer al Señor desde muy temprana edad. Finalmente pasan los años y yo llego a los Estados Unidos y en el año 86 llego a la ciudad de Miami. Obviamente sentía un vacío de identidad en mi vida porque mis padres nunca estuvieron presentes desde un niño. Conocí a mi mamá a los 9 años, a mi padre a los 13, pero yo sabía que yo tenía un Padre Celestial que desde muy pequeño me tenía un llamado, se identificaba conmigo, siempre buscaba la manera de llegar a mi corazón. Finalmente llego a los Estados Unidos en el año 86 y como vuelvo a decir, volví a llegar a la casa de unos tíos. Tuve la oportunidad, no tenía dirección en mi vida y como todos nosotros yo no conocía del Señor. En ese entonces decidí tomar una dirección y ser parte del servicio militar en esta nación. Tuve 4 años en la naval y luego de eso
sucedieron acontecimientos en mi vida. Desde muy pequeño se me inculcó el temor a Dios a través de la Iglesia Católica, puesto que mis padres y mis familiares eran católicos, y diría por tradición, mas no por convicción. Tuve mis primeros destellos de religión y el conocimiento de Dios. Era muy temeroso y respetaba la fe cristiana, y asistía regularmente a la iglesia, aunque no entendía el concepto de pecado, pero sabía que era un pecador desde muy temprana edad. Yo hacía todo el esfuerzo por agradar a Dios con mi poco conocimiento, aunque mi carne me dominaba y no entendía el por qué. Creo que muchos niños, como niño fui expuesto a las inmundicias del pecado y sus ramificaciones. Y a muy temprana edad, aunque quería ser un ejemplo de santidad y pureza, me costaba mucho. Aún así, quería ser un sacerdote y un hombre de bien. Creo que todos nosotros que nos hemos criado en la Iglesia Católica anhelamos conocer de Dios lo poco que sabemos. Amén. Pasan los años y ya había propuesto en su corazón el Señor que él y yo tendríamos un encuentro, porque aunque no le conocía, sabía que él me amaba hasta la muerte y una muerte de cruz. Y poco a poco su amor me cautivó, porque él me acechaba con lazos de amor. Mi madre, en su búsqueda desesperada por saciar su ser espiritual, y después de muchos intentos buscando a aquel que amaba su alma, fue en Miami donde pudo tener un encuentro con su Dios y el Señor de su vida. Y así comenzó a asistir a una iglesia local, y como era de esperarse, me invitó a ir a la iglesia, cosa que acepté, no porque estaba interesado, sino más bien por honrar a mi madre, por acompañarla. Pero Dios tenía otros planes. Finalmente llegó el día en que mi madre y mis hermanos, porque ellos vinieron a los caminos del Señor, como yo puedo decir, yo en esa etapa de mi vida yo andaba más perdido que un perro en feria. ¿Me entiendes? No sabía para dónde coger ni para dónde ir. Pero Dios tenía planes maravillosos con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Decidieron, pero Dios tenía otros planes. Finalmente llegó el día en que mi madre y mis hermanos, después de recibir el llamado a recibir a Jesús como su Señor y Salvador, decidieron bautizarse. Y ustedes pueden imaginarse, volvió mi mamá a pedirme que si la acompañaba a bautizarme junto con mis hermanos, y acepté. Vamos al lugar del bautizo. Me acuerdo que conozco por primera vez a su pastor y a la congregación, y el pastor, siendo un hombre sabio, todavía me recuerdo su nombre, Roberto Amaya, era un salvadoreño, primer pastor que conozco en mi vida. Y comenzamos a hablar, y siendo un hombre sabio, sabía que yo conocía de la Escritura, y me comenzó a hablar del Evangelio, a hablar de la palabra, pero yo no entendía a dónde todo iba esto. Y él me dice, ¿tú crees que Jesús es el Señor? Y que Dios lo levantó de los muertos. Porque uno cree con el corazón para justicia, mas con la boca uno declara para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que cree en el Señor será salvo. Yo no sabía de qué me hablaba, pero me parecieron unas palabras maravillosas. Y yo dije, sí, yo creo. Y no entendía que en ese momento lo que él me estaba hablando era Romanos 10, 9 y 11. Me estaba presentando el Evangelio. Y luego, como siendo un hombre de Dios, un siervo astuto, me dice, ¿tú crees de corazón? Yo le digo, sí, yo creo. Y me dice, bueno, recuerden, mis hermanos, la congregación y mi madre se estaban bautizando. Y él me dice, ¿qué impide que tú te bautices? Le digo, nada. Me aconteció a lo que la palabra dice de Felipe y el etíope. El mismo día acepté al Señor, minutos más tarde me bauticé. Así obra el Señor. Esas son las cosas maravillosas que nuestro Dios hace. Ahora ya tengo un encuentro con el Señor. Ya le conozco como Señor de mi vida. Ahora comienza una etapa en mi vida. Como ustedes pueden imaginar, no entendía a toda cabalidad lo que había acontecido.
pero sabía que finalmente estaba en el camino correcto y, como era de esperarse, comenzó un proceso de regeneración y santidad. Porque este es el anhelo de nuestro Dios para cada una de nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Comenzaba a dar pasos, comenzaba a caminar, comenzaba mi relación con mi Señor, con aquel que se convertiría en mi Dios y mi Señor. Es un proceso que toma toda una vida, donde el creyente, a través de la obra del Espíritu Santo, es encaminado poniendo una demanda a que el pecador procure voluntariamente separarse del pecado. Mientras que la justificación sucede en un momento y para siempre. Y esta obra es de Jesús, a través del sacrificio de la cruz, cuando le recibes como Señor y Dios de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Denle un amén al Señor, denle un aplauso. Él es digno de ser exaltado. Así comenzó mi caminar con el Señor, sin yo saber que al asistir a la iglesia a la cual mi madre iba, me encontraría con la que ahora es mi esposa, mi amada Mericia. Amén. Al principio nuestra relación era solo de amistad, pero con el tiempo yo y ella llegamos a tener una relación muy bonita. Y bueno, una cosa llevó a otra y formalizamos una relación y nos casamos el 29 de diciembre del 95. Mericia es una mujer de un gran corazón, dedicada a su hogar, sus hijos y su familia. Excepcional esposa, una persona muy caritativa y entregada en todo lo que ella hace. Ella es mi mejor y única amiga. Y no lo digo por decirlos. Yo no soy el tipo de personas que usted va a ver que yo salgo con amigos. Simplemente así soy yo. Soy de mi casa, soy de mi casa y soy de mi familia. Todo va muy bien hasta este momento. Sin embargo, en el proceso que yo me encontraba, lo digo para vergüenza mía, cometí muchos errores que, si no hubiera sido por el Señor y por el gran corazón de perdón de mi esposa, hoy por hoy no estuviéramos juntos. Traicioné a la persona que más me amaba y juntamente con ella dañé el corazón y la vida de mis hijos. Se acabaron los amenes. Te damos gracias, Señor. Yo pensé que mi mundo llegó a su fin. Así como esta tormenta que está viniendo, yo veía una imposibilidad en mi vida y dije: Señor, aquí se acabó todo. Aquí se acabó todo. Había perdido a mi esposa y a mis hijos, pero yo estaba dispuesto a asumir las consecuencias de mis acciones. Pero lo único que vino a mi mente fue refugiarme a los pies del Señor. La vida no es fácil. A veces nosotros los hombres cometemos errores y lo primero que queremos hacer es salir huyendo y no enfrentarnos a la realidad de nuestras acciones. Conocemos de un Dios misericordioso que está dispuesto a sanar, restaurar. Ahora la pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos a darle esa oportunidad al Señor? Existe un personaje en la Biblia con el cual me he podido identificar todos estos años, y es el autor de los Salmos. Me refiero a David. Y entre todos ellos existe un salmo en particular con el cual pude identificarme.
Es el Salmo 51. Y al igual que David, yo me vi en las circunstancias de su vida y sabía que era un hombre que amaba a Dios, pero que tuvo que ser procesado porque en un momento de descuido perdió todo lo que tenía, el precio justo de su iniquidad. Y eso lo podemos encontrar en 2 Samuel 11 y 12. Cuando el hombre pierde su enfoque, cuando el hombre se descuida en un instante, es cuando el enemigo le traza una trampa. Es cuando estamos susceptibles a cometer errores. Yo sé que a lo mejor este mensaje no es un mensaje muy alentador, pero yo sé en quién he creído y por eso estoy aquí. Amén. David le dice al Señor mientras él pasaba su proceso, igual que el hermano Nelson, le decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Era necesario que yo pasara lo que tenía que pasar. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa era mi postura, ese era donde estaba mi corazón en ese momento. No sabía cómo Dios nos iba a sacar de esta tormenta, pero aquel que yo conozco en los evangelios se lo conoce como aquel que puede disipar tormentas, aquel que puede aclarar las circunstancias, las pruebas más difíciles en la vida. Y yo me encontraba en medio de un torbellino, en medio de un huracán. Dios no tiene hijos consentidos, ni mucho menos hace acepción de persona. La palabra es clara cuando dice en Gálatas 6, 7 y 8: y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Amén. Mas yo pensaba y decía: ¿cómo es posible? Un hombre conforme al corazón de Dios no entendía, mas sin embargo veía reflejado mis errores en la vida de David. Por muchos años le costó a mi esposa tratar de entender el concepto de que una persona creyente que conoce de la Escritura era capaz de actuar como si nunca lo hubiera conocido al Señor y vivir como un inconverso. La palabra de Dios es un espejo para muchos de nosotros, por medio del cual podemos ver nuestra cruda realidad. Mientras más yo leía los pasajes bíblicos, más podía entender que yo también vivía una vida de engaño. Ahora puedo comprender cuán grande es el amor de Dios para con el pecador. Pues aunque yo mismo caminaba en mi mundo de desilusión, engañando y siendo engañado, Dios no había terminado conmigo. Esa era mi realidad. Mientras más yo pretendía cubrir mi pecado, más se acentuaba en mí el dolor y la aflicción. Por eso pero eso no era lo que más me dolía, sino más bien era ver a mi familia sufrir por mi culpa, porque yo los arrastré. El daño que le causé fue muy grande y ya no había vuelta atrás. Primera de Timoteo 5:24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después.
Y yo le doy gracias a Dios por eso. Al igual que David, era necesario que yo fuera confrontado. En Juan 8:34 Jesús dio una analogía del esclavo y su señor para ilustrar que cuando el pecado se convierte en tu señor es casi imposible resistirlo. Jesús explica que la única manera de ser libre es a través de la verdad como única fuente espiritual para romper el poder del pecado. Romanos 6:16 también ilustra esta verdad. Pablo dice que tú puedes ser esclavo del pecado que te lleva a la muerte, o puedes escoger a Dios que te lleva a la vida, y una vida de santidad y justicia. Salmos 32:2-6 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás mi pecado. Yo, al igual que Pablo: Señor, te doy gracias, decía yo, porque me basta tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Dios descanse en mí. Y después de todo esto que he compartido y leído, llego al punto donde quería llegar: a la gracia de Dios. Aquello que nosotros no entendemos, pero a Él le place. Él dice su palabra. Muchas veces yo me preguntaba, y yo decía: ¿por qué tú dices en tu palabra, yo tengo misericordia de quien tengo misericordia? Primeramente, gracia, de acuerdo a Romanos 3:24, es un favor no merecido, es un regalo de Dios. Y como es un regalo, esto implica que nadie puede hacer nada para comprarlo o merecerlo. En otras palabras, no te lo puedes ganar ni hacer obras para conseguirlos. Es gratis, hablando de la salvación. 2 Corintios 9:8 nos dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda buena gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundemos para toda buena obra. No solo en estos textos, sino en muchos más, la gracia de Dios no es solamente una disposición o cualidad o inclinación en la naturaleza de Dios para ayudarnos o favorecernos, o aunque no lo merecemos, pero es una influencia, una fuerza y un poder que acciona y trabaja en nosotros para cambiar nuestras capacidades de trabajo, sufrimiento y obediencia. Así es como en Hebreos 4:16 recibimos una invitación a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Yo sé que son muchas escrituras, pero lo que yo quiero en esta noche dejar acentuado en sus vidas es que Dios es un Padre de misericordia. Me hubiera gustado traer otro tema. Me hubiera gustado hablar de que he venido de una familia de pastores, que he tenido ministros como hermanos, pero soy el primero en mi casa que vino al Evangelio. Y por tanto digo, como decía el apóstol: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación, primeramente al judío y luego al griego. Ese soy yo. Quiero que conozcan al Nelson, porque yo no puedo partir a las naciones si ustedes no conocen de dónde Dios me sacó, a dónde me tiene y a dónde nos lleva. Amén. Pasaron muchos años de aflicción y tristeza, pero qué bueno que no todo queda así. Él es el último que escribe, Él es el último que habla, mi Dios amado. Él es el último que tiene la última palabra. Pasaron muchos años de aflicción y tristeza, y mi corazón se partía a ver a mi amada sufrir tanto. Y qué decir de mis hijos, pero Dios tenía otros planes. Qué bueno que nuestro amado Dios y Padre siempre tiene la última palabra.
En el año 2013 nos mudamos a Orlando. Y fue un nuevo comenzar para todos en mi hogar. Finalmente, un tiempo en el cual Dios había predestinado que en esta ciudad fuéramos restaurados, consolados y edificados. Y qué coincidencia que al ministerio que Dios nos traía tiene como misión alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra. Amén, déselo a Él. Pero siempre luchaba con el llamado que Dios me había hecho. Pues ¿cómo podía que yo, siendo un pecador y me sentí indigno, y el enemigo constantemente me lo recordaba? Mi amada esposa igualmente luchaba con una vergüenza ajena, porque era yo el que había fallado. Pero mi Dios tuvo un trato especial con ella. Y finalmente, al cabo de muchos años, pude entender que a pesar de todo, Dios seguía con nosotros. Él nunca se apartó. Gracias, amor. Fuimos fieles y nos refugiamos a sus pies desde el principio, y valió la pena esperar en Él y todo el sacrificio que ella y mis hijos han pasado. Hoy por hoy puedo decir que hemos sido restaurados como matrimonio, como familia, y sí puedo decirlo, gracias a ustedes, como un ministro. Yo le doy gracias a Dios por los pastores de esta casa. Pastor Alfonso, Pastora Milady, Pastor Raúl, Pastor Milton. Gracias porque ustedes, sin saber, acogieron a un hombre que necesitaba ser restaurado juntamente con su familia. Le doy gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Yo sé que a lo mejor ustedes no se esperaban esto, pero qué bueno. Ahora me conocen, ahora saben quién soy yo. Todo el mundo tiene dos nombres, creo yo. Yo me llamo Nelson Enrique, pero no me gusta que me llamen Enrique. Me siento débil, poco tonto. Les dije que tenía un poquito de poeta, músico y loco. Me gusta Nelson porque me siento con autoridad en el Señor. Me siento que Dios ha depositado algo en mi vida y no lo voy a desperdiciar. Hay muchas cosas que muchos han dicho que ven en mí, pero no saben lo que me ha costado verlo a mí mismo. Ustedes no saben lo que me cuesta subir acá arriba, la responsabilidad que tengo. Pero Dios ha quitado esa carga de mi vida y de mi familia. Quiero leer, para culminar, un verso que está en Hebreos 12:2, y mi pastor siempre lo menciona todos los domingos, y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En esta hora yo me siento aquí, o estoy delante de ustedes, bajo la cobertura del manto sagrado de mi Señor, que es su sangre, porque Él me ha justificado, me ha redimido y me ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad. Y somos llamados a llevar un mensaje al mundo, un mensaje de fe y de esperanza. Yo no tenía en mi mente hacer un llamado, pero se me dice que necesito hacer un llamado. ¿Y cuál es el llamado? Si tú te encuentras aquí en esta noche y tú te identificas con mi persona, con mi familia, con la prueba, con una aflicción, no sé si estás pasando una tormenta, un huracán, no sé qué
estás atravesando en tu vida, lo que yo sí te digo, hay esperanza. Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra única salida. Y cierro con esto. Isaías 41:13 te dice el Señor: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dices: no temas, yo te ayudo. Salmo 146:5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. No sé de aquí qué nos depara el futuro, pero yo sí sé en quién yo he creído. Y si ustedes me ven aquí en esta noche, es porque yo he querido abrir mi corazón, porque entre mi Señor y mi Dios, entre yo y mi Señor, no puede haber nada. Tenemos que ser transparentes. La palabra dice que tenemos que ser irreprensibles hasta el día de Cristo Jesús. Y eso es lo que procuramos hacer todos los días. Esforzarnos por vivir una vida que honre a nuestro Señor. Yo le doy las gracias a ustedes por darme la oportunidad en esta noche. Y les pido que sigan orando por mi familia. Porque sí, aunque hemos atravesado el valle de la sombra de la muerte, todavía hay momentos en que vemos ciertas situaciones. Pero es normal, es parte del proceso. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.